Hermanos, en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Libro de Nehemías, capítulo 4, antes de Esdra, después de Esdra, Nehemías, Esther, de Job, Salmo. Y si tiene problema, búsquelo en el índice, hermano. El que no trajo Biblia, préstesela, hermano, para que podamos leer. Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo encuentre, se pone en pie para reverencia del Señor y me dice un fuerte amén. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios así: cuando oyó Sanbalat que nosotros que edificábamos que el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si supiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de sobre ellos de su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Gracias te damos, maravilloso Dios, por el consejo de tu palabra. Señor, en esta noche queremos oír la voz tuya, Señor. No queremos voz de hombre, sino la voz de tu Espíritu. Exhorte, edifique, consuele, anime, redarguye, reprenda toda distracción, todo sueño, todo cansancio, y permítenos con libertad poder predicar esta palabra, y que, Señor, haga la obra para la cual tú le envías, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, abriré mi boca. Señor, tú eres el Dios que me hizo salir de la tierra de Egipto. Abre mi boca y llénala y pon palabras, Señor, que me hablen primeramente a mi vida y a su pueblo. Que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Puede sentarse, hermano? Saludamos a toda la audiencia de Radio Maná El Salvador 98.1 FM y a todos los que nos sintonizan a través del internet con un fuerte gloria a Dios. Aquí hay un pueblo que está bajo la gloria del poder del Espíritu Santo. Meditaremos con la ayuda de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Dígale al que está a la par suya: Dios nos levantará aún de en medio del polvo. Dios nos levantará aún de en medio del polvo. Gloria al nombre del Señor. Como lo hemos predicado en varias ocasiones, el pueblo de Israel había sido cautivo en Babilonia durante 70 años. Y estando Nehemías, oiga, cautivo, dice la Biblia que él era copero, llegó la noticia a Nehemías que los muros de Jerusalén aún seguían en ruina, aún seguían destruidos, las puertas que estaban quemadas, y no se había parado nadie a reconstruir aquellos muros. Y dice que Nehemías hizo duelo, ayunó, oró, y dice que la gracia de Dios que estuvo con Nehemías, y Nehemías vino, oiga, a Jerusalén para reconstruir los muros para una ciudad, oiga, eran su fortaleza, su protección. Los muros, oiga, como en un capítulo de Josué dice, oiga, no mal recuerdo si es en el 6 del libro de Josué, que habla de los muros de Jericó. Las naciones, al tener un muro fortificado, un muro, oiga, fortalecido, se sentía segura de sus enemigos. Nosotros como cristianos hay muros, oiga, que están alrededor de nosotros, pero parece, oiga, que al caminar de los días, oiga, o del tiempo, de los años en este evangelio, los muros se van derribando, los muros, oiga, se van debilitando. Pero aunque, oiga, nosotros nos sintamos débiles, como decían de los judíos, ¿qué hacen estos débiles judíos levantando este muro? Es una zorra pasa, ese muro se va a caer. Pero es cuando Dios te llama, oiga, aunque nosotros hagamos una cosa sencilla, pero delante de Dios es algo grande. Tenemos que levantarnos de todo sueño, volver a reedificar los muros. Alabado sea la gloria de Dios a su nombre. Podría decir el enemigo: que hace este débil ministerio reedificando muros? Pero aunque nosotros nos encontremos como los muros de Jerusalén, muchas veces debilitados, muchas veces nos sentimos, oiga, fracasados en nuestro ministerio. Muchas veces nos sentimos tristes, desolados, vacíos y secos, oiga. Pero Dios puede levantarnos aún de en medio del polvo. Y el verso 3 dice, oiga, este verso, el verso 2
dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Oiga, porque cuando Nabucodonosor vino, oiga, y trajo y llevó cautiva, oiga, a Jerusalén, a Babilonia, oiga, los muros fueron derribados, las piedras, oiga, fueron derribadas de los muros. Muchas veces nuestra vida espiritual con Dios así se encuentra. Ya no queremos ayunar, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, y parece que los muros están debilitados, pero del polvo Dios te puede levantar. Dios es un Dios de victoria. Dios te dará la respuesta. Dios te puede resucitar en medio de los escombros. A su nombre. Dios puede levantar este ministerio de en medio del polvo. No estamos perdidos, no somos una causa perdida. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, gigante, que pelea nuestra batalla. Puede parecer insignificante a la vista humana este ministerio, pero delante de Dios hemos sido de ojo. Oiga, en sus ojos hemos sido de alta estima. Somos lo más hermoso que Dios ha visto en esta tierra. El ministerio profético, el Rey te mandó a llamar. No se quedará en el polvo, se levantará como las águilas. ¡A su nombre! Aunque nuestras fuerzas se debiliten, aunque nos sintamos cargados y cansados, aunque nos frustremos al no ver los muros reedificados, aunque nos sintamos por momentos vacíos, secos, y nuestros muros que están debilitados, pero Dios nos levantará del polvo. Dios nos resucitará. Dios nos pondrá en alto, nos pondrá como muro fortificado, nos pondrá como torre fuerte. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él es un Dios que da victoria a su pueblo. Él no dejará a su pueblo en la miseria, sino que lo levantará, porque Él se acuerda de que somos polvo. A su nombre. Y así dice el Salmo 103: se acordó que nosotros somos polvo. En nuestras fuerzas nadie puede levantar. En nuestra fuerza podemos sentir que nosotros desfallecemos, que nosotros estamos débiles. Como le dije hace un momento, a los muros era la garantía de protección de las naciones. Las naciones se sentían, oiga, realizadas, sacaban el pecho. Los de Jericó quizás decían, oiga, cuando Israel cruzó el Jordán, o estaba a punto de cruzar el Jordán, pues ellos quizás decían, puede ser que se hagan una barquita, un cayuco, y pasen el Jordán. Pero ¿cómo van a pasar 500,000 personas en un barquito? Decían los de Jericó. Pero a ellos lo que les daba la garantía de que nadie los iba a destruir eran los muros que estaban alrededor de Jericó. Oiga, porque eran unos muros fortificados. Pero cuando, oiga, Dios va delante de ti, Él derriba los muros del enemigo. Él, oiga, aplasta a tus enemigos. Los enemigos de nosotros son los enemigos de Dios, y contra el pueblo de Dios nadie puede pelear. A su nombre. Mi corazón se quebrantaba anoche, y yo decía: Señor, qué grande eres. Me daban ganas de gritar y de saltar y de gritar, oiga, que tenía un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios vivo y un Dios real. Estaba leyendo en el internet, vi los mapas, oiga, de las naciones que estaban alrededor de Israel, y el mapa de Israel, oiga, es como una hormiga delante de todos los mapas de las naciones que son enemigas de Israel, que están en contorno alrededor de Israel. Alabado sea la gloria de Dios. Y yo miraba, y los enemigos de Israel son millones y millones y millones de personas, y la nación de Israel solo tiene, oiga, 6 millones y unos judíos más, oiga, 6 millones y medio quizás son de judíos, contando los niños, oiga, que no han sacado su documento, no sé cómo le llaman allá. Y yo decía, es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos cuida, es un Dios que no se duerme, porque no se dormirá ni se adormecerá el que guarda este ministerio, porque Dios es el Dios que nos levanta. No te quedarás en el polvo. Alza bandera, levanta tus alas y remóntate sobre las alturas. A su nombre. Dios nos levantará de en medio del polvo. Puede hacer que nosotros en un momento nos sintamos frustrados, nos sintamos, oiga, agotados y cansados de pelear. Quizás que el muro del ayuno quizás ya no está tan fuerte en tu vida, quizás ya no ayunamos como al principio, quizás que el muro de la oración quizás ya no existe en tu vida, ni para comer quizás orás. Tú que me escuchas a través de la radio y te sientes débil, agotado, te sientes frustrado, cansado de caminar, ven a beber agua a la fuente de vida. Ven a beber agua, aquel que te sacia de bien, aquel que rejuvenece tu fuerza como las águilas. A su nombre. Ay, hermano, es feo sentirse en esa condición,
que no hay nada que te motive quizás para echarte un ayuno hasta las 3, pero cuando Dios envía la fortaleza, como decía un hermano el día de ayer, oiga, que me miraba en una visión bebiendo de una copa de vino, oiga, yo no me sentía satisfecho, me tomaba una copa en la visión y me volvía, oiga, a levantar la copa para que se llenara y tomaba otra copa de vino. Es que cuando Dios te envía esa fortaleza para que lo busques, es hora de levantar el muro del ayuno, es hora de levantar el muro de la oración, es hora de levantar el muro de la palabra. Alabado sea la gloria de Dios, a su nombre. Es hora. Aquí tenía otra predicación que se llamaba No duermas en medio de la guerra, pero Dios me dio que predicara esto. Es difícil. Dice que el rey David se quedó dormido cuando todos los reyes salían a la guerra y vio por la ventana a una mujer llamada Betsabé, y mientras que él dormía, el pueblo de Israel estaba peleando. Mientras que él dormía y mientras que él se echaba el pecado de adulterio, el pueblo de Israel estaba batallando contra sus enemigos. Hoy usted no se puede quedar cómodo. Dios lo va a levantar del polvo, pero es necesario que pongamos de nuestra parte. Si hemos convocado ayuno este mes, es para que usted esté aquí en la casa de Jehová, es porque algo Dios hará. Aprovecha la fortaleza este mes que ha venido del cielo y sumérgete en su presencia. Dios quiere levantarte y restaurarte, te quiere dar fuerzas nuevas a su nombre. Es necesario aprovechar este momento. Y dice que Sanbalat y Tobías y los amonitas decían: ¿qué hacen estos débiles judíos edificando ese muro? Si un gato, pongámosle por ejemplo, en vez de zorra, un gato pasa en esos muros, se los va a derribar. Oiga, muchos nos pueden ver como un ministerio pequeño, como un ministerio así chiquito, pero ante los ojos de Dios valemos, oiga, valemos su sangre. Somos, oiga, de peso pesado, como dicen por ahí. Puede ser que no seamos grandes en número, puede ser que no tengamos un local grande como las otras iglesias, pero Él me dijo el día de ayer: yo he puesto mi gracia, y aunque sean pequeños, yo he puesto gracia delante de ustedes. Dios te levantará una vez más en medio del polvo. Solo tienes que creer, solo tienes que esperar en Dios, a su nombre. Y dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? El diablo que, ¿cómo se llama?, tratará de estorbar lo que tú haces para Dios. El diablo tratará de que lo que tú haces para Dios no avance y te quedes estancado, y te quedes allí estancado y no puedas avanzar. Dice que cuando, oiga, el verso 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Cuando tú te decidas a levantar los muros de tu vida, espiritualmente hablando, el muro del ayuno, el muro de la oración, de la palabra, el muro de la santidad, el muro de congregarte todos los días, el diablo se va a enojar y va a evitar a como dé lugar, oiga, destruirte para que tú no avances. El diablo va a decir: bueno, este se está levantando, este quiere hacer algo por Dios, pero no lo voy a dejar. Pero aunque el diablo se enoje, hay un Dios que nos respalda, hay un Dios que nos bendice, hay un Dios que está con este ministerio, hay un Dios que nos da vida, a su nombre. Oiga, el diablo se enoja. Sanbalat y los amonitas y Tobías se enojaron al ver que Nehemías llegó con la comisión a reedificar nuevamente los muros. Es que cuando tú estás echando ganas, hoy venía un hermano de la fuente de agua viva y me decía: mire hermano, yo le estuve echando ganas al evangelio, pero hoy que le estoy echando ganas, se me ha levantado el enemigo, se me ha levantado el diablo me ha atacado de una y otra manera. Y yo le decía: pero es que cuando tú buscas a Dios, le decía, el diablo se va a levantar, pero oiga, en nosotros hay alguien más poderoso, ese es Jesús de Nazaret, y el diablo no podrá destruir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es hora de que nos levantemos del polvo con la ayuda de Dios, a su nombre. Y dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver,
a ofrecer su sacrificio. Oiga esto, me quiero detener un poquito en este. Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Oiga, cuando tú te decides a levantarte, a hacer la obra de Dios, hoy que estamos en ayuno, usted se decide a venir a los ayunos. El diablo va a evitar de cualquier manera frustrarte y decirte: ¿y para qué vas a ayunar? Si unos dos son en el ministerio, unos dos hay en el ayuno. Hay que ayunar el pastor, hay que ayunar el Dair, hay que ayunar el Henry, hay que ayunar los demás hermanos. No. El diablo querrá evitar tu sacrificio. El diablo querrá apagar tu alabanza en medio de, oiga, de cuando tú te encuentras edificando los muros. El diablo te va a querer frustrar, va a querer desanimarte, pero es allí cuando tú tienes que cantar victoria y seguir, oiga, ofreciendo ese perfume grato, ese perfume agradable delante de Dios. Es allí donde debes abrir tus labios y adorar al Rey del universo y darle la gloria al Dios eterno, a su nombre. El diablo dice: se les permitirá volver a ofrecer sacrificio. Se les permitirá volver a meterse en 40 días de ayuno. Este rebelde, dice el diablo, se le permitirá volver a orar 7 horas o 5, 4 como antes. Se le permitirá derramar su alma como antes le hacía. Se le permitirá volver a predicar a los buses. El diablo se va a oponer. El diablo te va a querer parar, te va a querer cortar las alas para que no avance. Pero es hora de que nosotros nos definamos en reedificar los muros que están caídos alrededor de nuestra vida. Es hora de que tú te plantes como hija, como hijo de Dios, y estés decidido a pelear la batalla, porque fuera de Dios nada podemos hacer. Pero cuando Dios que está de nuestra parte, aunque todo parezca que ha sido una derrota, Dios lo convertirá en una victoria, porque Dios es un Dios que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Es un Dios que nos da el poder para vencer, a su nombre. Si les permitirá ofrecer sacrificio, acabarán en un día, resucitarán. Por esto puse este tema de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Mira tus muros espirituales cómo están. Miremos nuestros muros espirituales cómo los tenemos. Hazte un examen en esta noche y mira tus muros a través del Espíritu, cómo los tenías hace 2 años, hace 1 año, o cómo los teníamos en el tiempo de atrás. Nadie nos detenía para ayunar, nada nos detenía para orar, nada nos detenía para buscar el rostro de Dios. Hoy un pan francés con café nos bota el ayuno, y hoy queremos renunciar a darle la gloria a Dios. Cuando antes, oiga, cuando usted está en su primer amor, aunque le ofrezcan pollo campero, aunque le pongan una pizza, aunque le pongan una cangreburger, una hamburguesa allí, aunque le pongan, oiga, el mejor maná, el mejor pan de esta tierra, pero cuando usted está decidido a levantar el muro del ayuno, nada se lo puede derribar. Es hora de que nos plantemos, es hora de que busquemos a Dios. Si usted le busca, Dios lo puede levantar del polvo. Dios lo levantará como las águilas, a su nombre. Hoy solo somos excusas. Un capulín le bota el ayuno al hermano. Para los que están allá en Estados Unidos y en otras partes del mundo, un capulín es una fruta que comen los murciélagos. Por cierto, son feas, pero sabes que a veces el enemigo con nada nos bota el ayuno, porque quiere debilitarnos y derribar nuestros muros. Quiere debilitarnos. Quiere que nosotros no reedifiquemos los muros. Se le volverá a permitir que ofrezcan sacrificio. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Imagínense qué destrucción estaba en ese muro, que para que una piedra se queme está dura, pero a ver cómo las habían quemado. Pero quizás era una tipología de al ver aquel muro todo desolado, derribado, destruido, y decían, oigan, los enemigos de los judíos decían, ¿cómo van a resucitar las piedras que ya fueron quemadas? ¿De dónde van a traer madera? ¿De dónde van a traer para construir? Pero dice, oiga, que a Nehemías, el rey Artajerjes, si no mal recuerdo, le había proveído toda la madera y el dinero. Oiga, porque cuando Dios decide levantar un paladín en un ministerio, cuando Dios decide, oiga, levantar a alguien, Él proveerá la materia, Él proveerá lo espiritual, Él proveerá todas las cosas. Pero no es hora de estar durmiendo, es hora de levantarnos y venir ante los pies de Dios a sacrificar nuestra vida a su nombre. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que se quemaron. ¿Cómo se llama el tema?
Dios nos levantará aún en medio del polvo. Cuando usted ayuna, ese ayuno se vuelve una piedra para el enemigo. Cuando usted ora, esa oración se vuelve una piedra para su enemigo. Una saeta en manos de Dios son lo que somos nosotros. Oiga, Dios nos lanza como saeta sobre toda la hueste del enemigo. ¿Te imaginas que Dios tenga el privilegio que te ponga en tus manos, que te tenga en sus manos y te use? Cuando tú oras y cuando tú ayunas, cuando tú lees la Biblia, cuando tú alabas a Dios, cuando vivimos en santidad, cuando amamos a Dios de todo corazón, somos una piedra para el enemigo. Es hora de que nosotros nos levantemos del polvo, aunque nosotros, oiga, muchas veces nos sintamos como el muro de Jerusalén se veía desolado, derribado, destruido, pero Dios puede levantarte del polvo. El Dios al que tenemos es un Dios que levanta del polvo al menesteroso, es un Dios que lo alza del muladar y lo pone en alto a su nombre. Primero de Samuel, ya que me acordé de ese verso. Primero de Samuel, vaya conmigo, un verso poderoso. Primera de Samuel, capítulo 2. Lindo ese versículo, hermano. Esos versículos. Pero se lo voy a leer desde el 6. No es ese el que había notado, pero me gusta. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta oiga, del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Oiga, qué lindo. ¿Quién está cantando allí ese cántico? ¿Quién, hermanos? Ana, la estéril. La que era estéril. La Biblia dice, oiga, que Ana, valga la redundancia, era estéril. Amén. Y ser estéril en Israel era una maldición, o se consideraba una maldición, y se considera en este tiempo actual una maldición, porque la Biblia dice que en Israel no habría mujer, ni vientre, ni varón estéril. Oiga, y aquella mujer que era estéril era como menospreciada y desechada, era como una mujer vil, pecadora, que quizás algo estaba pagando, y por eso Dios no le había concedido el favor de dar a luz a algún hijo varón o una hija hembra. Y Ana se sentía despreciada y desechada, y por eso alzó este verso, o levantó su cántico en adoración a Dios. Él levanta del polvo al hombre, y del muladar exalta al menesteroso. La vez pasada decía mi hermano Henry, y yo se lo recordaba y se lo vuelvo a recordar, que el muladar, oiga, es un lugar donde se bota la basura, o donde hay excremento, suciedad. Oiga, qué terrible. Pero Ana se sentía en esa condición, se sentía vil, se sentía menospreciada, se sentía, oiga, abatida. Y él decía, pero Jehová es el que me levantó del polvo, Jehová es el que me alzó del muladar. Dios no te dejará en el polvo tirado para siempre. Dios te levantará, Dios te fortalecerá. Es hora de que tomes la arma de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza a su nombre. Ana se sentía vil, y por eso decía, y pobre, no tenía hijos, se sentía pobre. Podía su marido tener mucho dinero, pero se sentía humillada y pobre por no tener hijos. Se sentía avergonzada por Penina, la otra mujer del Cana, que tenía varios hijos, y la humillaba. Pero aquella mujer derramaba su alma, y cuando Dios le dio lo prometido, ella, oiga, cantó este cántico a Dios, y ella dijo, Él levanta del polvo al pobre. Usted quizás se siente pobre en espíritu, usted quizás se siente pobre espiritualmente, pero yo te digo que Dios es el que nos levanta del polvo, Dios es el que nos alza del muladar. Usted que me escucha a través de la radio, quizás ha pecado delante de Dios, puedes encontrarte en lo más sucio de este mundo, quizás estás haciendo
cosas que a Dios no le agrada, pero Dios puede levantarte donde estás. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios justo y misericordioso con el hombre. A su nombre, iglesia. Aleluya. Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Resucitarán las piedras del polvo. ¿Podemos ser mejor que antes, hermano? ¿Podemos ser mejor que antes? Cada día la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un cristiano jamás debe estar satisfecho, o quizás no deberíamos estar satisfechos con lo que hemos alcanzado, que quizás no deberíamos estar alegres con lo que ya tenemos. Oiga, tenemos que cada día seguir conquistando y levantando el muro, reedificando los muros, restaurando, los muros de nuestra vida, y no descuidándonos, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero si Dios nos ha llamado, Él es capaz de levantarnos del polvo, Él es capaz de levantarte del sueño espiritual. Levántate tú que duermes, y que alumbrará Cristo, dice la Biblia, su nombre. Dios puede levantarte del polvo, hermano. Nos puede levantar de cualquier condición. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mire qué lindo, hermano. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Me decía este hermano, el pecado que yo cometí de adulterio, me decía, me pasó una gran factura. Y no es que esté de chismoso, pero solo quiero que vean la misericordia de Dios cuando Dios tiene planes con la vida del hombre. Que el hombre se vaya, aunque el hombre se haga los mareados y se vaya a darle, vuelo, ¿cómo le dicen? Vuelo a la hilacha allá en el mundo, y vaya a comer sancocho, a comer pecado, a comer del fruto del diablo. Cuando Dios tiene un plan para la vida del hombre, no lo deja caído para siempre, jamás. Y me dice aquel hermano, ¿sabe qué factura me pasó de adulterio? Que los dos hijos, que me nacieron después, se me murieran. Me dijo, imagínense, pero Dios me levantó, Dios me restauró, y ahora estoy buscando de Dios. Y aunque la lucha es grande, me decía el hermano, pero yo sé que Dios me va a dar la victoria, porque ya me lo dijo, ya me profetizó que me esfuerce, que Él me va a levantar y restaurar el matrimonio. Ese es el Dios al que nosotros tenemos, el que nos levanta del polvo, el que no deja caer al justo, el que lo levanta con manos de amor y misericordia. A su nombre. No dejará para siempre caída al justo, dice la palabra del Señor. Y vaya conmigo a Job 19:25, allá atrásito de los salmos, hermanito. Libro de Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, sobre el polvo. Nosotros estudiamos la historia de Job, ya la conocen. Hablemos de los muros de Job, aparte de los espirituales. Espiritualmente era un hombre santo delante de Dios, puro, limpio, recto. Dios da testimonio de que era recto, apartado del mal, temeroso. Un hombre adorador que ofrecía ayunos y sacrificio, oración delante de Dios por sus hijos, por si alguno había pecado. Un hombre que estaba en la visión. Esos eran los muros espirituales de Job. Pero los muros de la vida secular o material eran su riqueza, sus hijos, su esposa, sus posesiones, sus animales. Todo lo que tenía era lo que Job, tenía, y eran sus muros, hablando materialmente. Pero un día vino el adversario, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Delante de Dios vinieron todos los hijos, incluyendo al diablo. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes de rondar la tierra? Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso, apartado de mal, perfecto? Y el diablo le dijo,
ese te adora porque tú lo has enriquecido, y así que no te va a bendecir. Y Dios le dice al diablo: anda, quítale todo lo que tienes, menos su vida ni su alma, no la toques. Y el diablo sale contento. Después de esto, quizás decía el enemigo: Job va a blasfemar contra Dios. Voy a ver llorando como a una niñita Job, reclamándole al Dios, reclamándole a mi Señor. Y quizás decía el enemigo: porque Dios es el Señor del diablo, Dios lo manda. ¿Me está escuchando? Oiga, Dios manda a Satanás y a los demonios, y a la orden de Dios nadie le puede hacer frente, ni el mismo diablo. Él está sujeto a lo que Dios dice. Y comenzó el enemigo, le quitó todas las propiedades. Ya conocemos esto, pero lo estoy diciendo por lo que nos escuchan a través de la radio. Le quitó el ganado, mató el ganado, mató a los hijos, se le quemó la casa. Y la mujer se puso, oiga, a decirle: y este es el Dios al que tenemos, mira, maldecilo, y mejor date veneno, colgate de una rama con un lazo, matate, hombre. Pero Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Y yo siempre, o quizás he dicho, Dios nunca se va a encontrar en el polvo, Dios se encuentra en las alturas. Pero oiga, ¿sabe? Oiga, qué lindo, hasta ahorita me está revelando Dios a través de, quizás de mi mente, de lo que he leído. La palabra del Señor dice, oiga, que Dios al ver al hombre se humilló, se humilló hasta lo sumo, a tomarlo. Dice la palabra, hay un verso que dice que Dios se humilla para tomar y alzar al hombre, para levantarle en alto. Y quizás por esto Job decía: al fin se levantará sobre el polvo. Job sabía que al mirarle en esa condición, Dios también se iba a humillar para restaurarlo. Y él decía: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive por los siglos de los siglos, y a su tiempo me levantará del polvo. Dios te levantará del polvo, Dios te levantará del polvo, a su nombre. Dios te levantará del polvo. ¿Cuántos pueden decir: yo sé que mi Redentor vive? ¿Cuántos pueden decir: yo sé que mi Redentor vive? Y al fin me levantará del polvo, porque Él es bueno, porque Él vive, Él es Dios de vivo, Él está aquí en esta noche, y el que su vida lo puede sentir, el que toca su gracia con la humildad, puede sentir las caricias de su Dios, puede sentir las fuerzas nuevas que vienen de lo alto para su vida, a su nombre. El diablo se va a enojar, hermano, cuando tú te decidas a reedificar los muros. Enojo. ¡Ja! Cuando Dios te mira así, cuando el diablo te mira así tranquilito, que no quieres nada, el diablo está contento. Son mocheros, dice. Está tranquilo con él. Son mocheros. Pero cuando usted se va de rodillas, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se santifica, cuando usted busca a Dios, cuando usted le ama a Dios, el diablo se enoja y dice: ya ves, otra vez este desgraciado quiere levantarse, quiere que Dios lo restaure. Y el diablo se va a enojar, se va a poner en tu camino para que no avance. Pero oiga, Dios te dice en esta noche que aún del polvo Él te puede levantar, aún de los escombros Dios te levantará, aún del polvo Dios te restaurará, Dios te levantará, a su nombre. Y dice, oiga, el verso 3: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican el muro de piedra, si subiera una zorra, se lo derribará. Ay, el diablo te va a menospreciar. ¿Se acuerdan de Goliat? Que al ver a aquel joven David, apenas unos 14 años según los historiadores, ¿acaso soy yo perro para que me pongan al frente de la batalla a este niño? ¿Acaso yo soy un perro para que manden a este niño con palos? Pero David se paró y le dijo al problema cuán grande era su Dios. Amén. Amén, hermano. Dile a tu problema cuán grande es Dios. Gloria a Dios. Dile a tu problema cuán grande es Dios. Lo malo que nosotros a Dios le decimos cuán grande es el problema. Digámosle al enemigo, digámosle a la enfermedad, digámosle al problema de escasez, digámosle al problema familiar, digámosle a todos los problemas cuán grande es el Dios que tenemos, cuán grande es el Dios al que adoramos, a su nombre. Aleluya. Cuán grande es el Dios que tenemos. Y David
Le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, con escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Goliat, al ir a batallar contra David, le presentaba su tamaño, su fortaleza, sus músculos. Le presentaba la espada grande, le presentaba el escudo que él tenía, le presentaba el casco, las botas, le presentaba todo el armamento de un soldado de guerra. Pero David no, oiga, David cuando le pusieron la armadura del rey Saúl, él ni pudo caminar, que todo pataleó y dijo: esto no me sirve, yo prefiero la armadura de Dios que la armadura de un hombre. Yo prefiero que Dios me respalde, yo prefiero que Dios me dé la victoria a su nombre. Y cuando vio a aquel gigante, no le dijo: mira, aquí traiga este gran garrote y 5 piedras y una honda. No, él dijo: tú vienes a mí con todo lo que tienes, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Preséntale a tu problema el Dios al que nosotros tenemos. Preséntale ese problema el Dios al que nosotros adoramos. Aunque te encuentres en el polvo, preséntale, oiga, la miseria, la escasez, al problema, la situación difícil. Preséntale al Dios al que nosotros le servimos, a su nombre. Gloria a Dios. David no se presentó con una armadura terrenal. Le dijo: Dios me va a defender, yo vengo en el nombre de Dios. Pero Goliat lo menospreció, lo menospreciaron sus hermanos, lo menospreció el pueblo de Israel. Pero cuando Dios tiene la mirada puesta en ti, cuando Dios ha puesto la mirada en Karen, nosotros quizás a Karen decimos que Karen vive tranquila para buscar a Dios. Pero no sabemos cuando, si Dios ha puesto la mirada, va a ser una bomba o una saeta en las manos de Dios. Y después te vas a quedar con la boca abierta viendo cómo profetiza, viendo cómo predica. Porque Dios te alza del polvo, Dios te alza de la condición donde te encuentras y te hace sentar en silla de príncipe, a su nombre. Ese Dios, hermano. Nosotros vemos con la vista humana. Hermano, no ora mucho. Gran aguado que es Aldair. Viene tarde a los ayunos. Broma, hermano. Pero que sabemos el día de mañana Él está más fortalecido que nosotros. Y ya esté aquí a las 6 de la mañana, y cuando nosotros vengamos a las 8 ya lleva 2 horas de oración. Dios levanta del polvo al menesteroso. David vio con el ojo, Goliat vio con el ojo humano y menospreció a David. Pero David llevaba, oiga, dentro de él, y vio con el ojo espiritual. No vio un gigante que estaba delante de él, sino que vio el gigante que iba delante de David a pelear contra el gigante que tenía enfrente. El gigante Jehová de Dios de los ejércitos está aquí en esta noche para levantarte del polvo, para levantarte del polvo, a su nombre. Menosprecio. Capítulo 7 de Nehemías. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Verso 8. Perdón, 4:7 de Nehemías y verso 8, hermano. Pero aconteció, 4:7 de Nehemías. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mire qué terrible, hermano. El diablo tratará de hacerte daño cuando tus muros se estén parando, cuando tú te estés plantando en el evangelio, cuando tú decidas restaurar los muros que están, oiga, dañados en esta noche. El diablo quiere hacerte daño, pero si no te hizo, oiga, Aldair que anduvo en la calle perdido, mi hermano Henry cuenta cómo a veces en el microbús tuvo, oiga, momentos de perder la vida, o en la calle. Quizás tu servidor también tuvo varios momentos en los cuales pudo perder la vida. Oiga, muchas veces quizás tratamos también de quitarnos la vida y era el diablo que nos impulsaba a eso. Pero si el diablo no nos mató en el mundo haciendo el pecado, haciendo las cosas del diablo, ¿cómo nos va a matar ahora que pertenecemos al ejército de Dios, que somos hijos de un rey, que somos, oiga, propiedad del Cristo de la gloria, a su nombre? Aleluya. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni veamos hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El diablo querrá o quiere cesar la obra que Dios está levantando en nuestras vidas. Pero ya te dije, estos muros estaban dañados, pero del polvo Dios los levantó.
Y salió tu renombre delante de todas las naciones a causa de tu hermosura, dice Dios, porque yo había puesto mi hermosura en ti. Oiga, qué lindo. Israel, no me lo tome a mal, una nación pequeña, una nación chiquitita, una nación que no tiene más habitantes que El Salvador, una nación, ¿cómo les puedo decir, hermano? No les puedo decir insignificante. Quizás para las naciones sus enemigos la miran insignificantes, pero sabes que Israel tiene peso delante de Dios. Para Dios es la niña de sus ojos. Para Dios es algo precioso. El ministerio profético, el rey te mandó a llamar. Quizás no somos 100 hermanos, quizás no tenemos un local grande, quizás no hay, oiga, muchas sillas ni mucho espacio para arrodillarnos, quizás no tenemos lo material, quizás no tenemos un número de ejército, oiga, de hermanos peleando en esta batalla, pero sé que delante de Dios tenemos peso, sé que delante de Dios somos poderosos. A su nombre. Porque Dios nos ha escogido. Porque Dios nos ha escogido para cosas grandes. No te creas pequeño. Delante de Dios somos grandes. Grandes somos delante de Dios. Él te ha escogido. Ministerio profético. El rey te mandó a llamar. Delante de Dios somos grandes. A su nombre. Y a veces nos frustramos y nos sentimos tristes al ver tantas iglesias grandes, hermanos, numerosas en personas, pero paganas, hermanos, y gastan el dinero en lo que no sirve y no aprovecha. Cuando nosotros necesitamos quizás un local más grande, quizás necesitamos muchas cosas, y a veces, oiga, el enemigo nos quiere hacer cesar de al ver la prosperidad de muchos. Oiga, pero aunque seamos pequeños, hemos llegado muy lejos, hemos llegado donde yo no esperaba llegar. He llegado, oiga, hasta a través de la radio a países donde yo no pensaba llegar. Me decir, hermano, escribieron desde Tennessee diciendo que se están gozando con la palabra, y yo dije, este es el Dios al que yo sirvo. Solo Dios pudo hacer esto en mi vida, solo Dios pudo hacer esto. A su nombre. Quizás no somos los más numerosos, quizás no somos los más grandes, quizás no somos los más de mayor cantidad, quizás no hay un número de personas, quizás aquí no tenemos finanzas, porque quizás la pobreza es muy grande para nuestras vidas, quizás no podemos diezmar la gran cantidad, pero yo sé que Dios, oiga, sustenta esta obra. En cierta ocasión llegaba un evangelista a Chile y le decía, oiga, Dios, ¿por qué escogiste esta ciudad de Temuco? Una ciudad pequeña, una ciudad que no es muy grande. ¿Por qué no escogiste a Santiago, la capital de Chile? Oiga, pero Dios le dijo, mis ojos están puestos sobre esta ciudad, aunque nosotros seamos pequeños, pero Dios ha puesto su mirada, aunque nosotros seamos chicos, pero Dios ha puesto su gloria en nuestra vida. A su nombre. Aleluya. Y nos levantará del polvo. Amén. A su nombre. Y el diablo quiso detener la obra, pero no pudo. Jamás va a poder. Amén. En el polvo podemos estar tirados, dentro de los escombros podemos estar tirados. ¿Quién era Israel? Unos esclavos mal comidos, heridos y golpeados por los egipcios. Oiga, Israel era una nación de esclavos. Oiga, en Egipto no eran ni nación en ese entonces. Oiga, pero oiga, dice la palabra que con mano poderosa y con brazo fuerte Dios los libertó. Los hizo atravesar el mar rojo, les abrió el río Jordán. Oiga, cuando el pueblo de Israel marchaba sobre, oiga, alrededor de los muros de Jerusalén, las murallas temblaron y cayeron, porque Israel no iba solo. Como dijeron los egipcios, huyamos, porque por Israel Jehová pelea, y Jehová pelea por esta iglesia. Jehová pelea por ti, por mí. Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, Jehová es nuestra bandera, Jehová Nisi, a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 10, 4:10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar los muros.
Cuando tú inicias un ministerio, una iglesia, pastor que me escuchas, quizás inicias con la fuerza. Una fuerza que nada te detiene, porque Dios quien te ha llamado y te ha puesto para que pelees y edifiques esa iglesia. Pero a medida que los años pasan, las fuerzas se debilitan en tu vida y en la vida de cualquier cristiano. Pero hay algo tan lindo y tan especial. Dios le dijo al apóstol Pablo: porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oiga, aquel hombre llamado Job, y el diablo pensó que iba a estar, oiga, blasfemando delante de Dios al verlo con esa sarna en su cuerpo, al verlo tirado en el polvo, al verlo herido, al verlo golpeado por la pérdida de sus hijos, al ver que su mujer hasta se le había levantado en contra, al ver que hasta los vivos amigos le reprochaban y le decían: tú quizás has pecado contra Dios. Pero oiga qué lindo, aquel hombre llamado Job, en su debilidad, en su pobreza, en su enfermedad, no estaba blasfemando. Díganle al diablo que Job estaba adorando a Dios. Díganle al diablo que Job estaba levantando su adoración delante de Dios. Díganle al diablo que este ministerio, a pesar de la debilidad, seguimos adorando al Rey de Reyes. Díganle al diablo que seguimos luchando en medio de la debilidad. Su nombre. Gloria a Cristo. Verso 12. Y con esto termino. En medio de todo vendrán a alentarnos los demás hermanos, pero que sigamos avanzando. Verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, ahí donde vivía Sanbalat, Tobías y los amonitas, pero sucedió, como los judíos habían sido dispersos y estaban regados por toda la tierra, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. El diablo tiene que reconocer que este ministerio no nació en el corazón de este hombre, sino que nació en el corazón de Dios. No fue por invento nuestro. El diablo tiene que ver que el Dios que nos levantará del polvo es el Dios al que adoramos. El diablo tiene que saber que esta iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie, iglesia. Gracias te damos, maravilloso Dios, por el consejo de tu palabra, Señor. Bendice, oh Dios de la gloria, a los que están escuchando a través de la radio. Señor, aquel que está débil, aquel que se siente debilitado, Señor, que reciba fuerzas a través de la palabra. El que siente que está en el polvo por la prueba que ha llegado, la Biblia nos dice que pacientemente esperemos que en Dios, y Él nos hará, oiga, salir del pozo de la desesperación. Puede ser, amigo, hermano, que nos escuchas a través de la radio, que oiga, estés en el pozo de la desesperación, pero no has tocado fondo, y si lo tocas, de allí Dios te levantará. Del polvo, de los escombros, Dios te levantará. Sigue peleando, no te des por vencido, iglesia del Señor, porque Dios, en Dios haremos proeza. Bendice a tu pueblo, restaura los muros caídos, reedifica tu pueblo, reedifica a los cristianos, Señor, de todo el mundo, a los que nos escuchan a través de la radio. Bendícelos con bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, hermanos.